¿Qué tal? Bienvenidos todos a este culto virtual del día 16 de junio del año 2021. Nos da gusto que nos acompañen nuevamente en este culto en el que alabaremos al Señor con música. También tendremos una predicación de la palabra de Dios, la Biblia. Así que comencemos. Solo el poder de Dios. Es un canto pequeñito, pero con una letra muy hermosa. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Siguiendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Siguiendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Ahora les invito a que realicemos una oración en la que pediremos a Dios que Él sea quien nos guíe en la predicación que tendremos en un momento más. Oremos. Padre bendito y Señor nuestro, quiero suplicarte en el nombre de Jesucristo que tú seas con nosotros en este culto virtual, que bendigas a cada una de las personas que está viendo este culto, que les ayudes en sus problemas, que tú contestes las peticiones de su corazón, Señor, conforme a tu voluntad. Pero sobre todo, que ellos tengan siempre ese deseo de acercarse más a ti, de conocer más de ti, Señor. Bendice nuestra vida, bendice esta predicación para que sea de tu agrado, para que siempre aquí en esta misión, Jesús, Esperanza y Vida, prediquemos tu verdad sin sombra de error. Y que tu palabra, Señor, también sea predicada en todo lugar del mundo y todos conozcan tu gloria y tu majestad y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado al mundo. Padre, gracias te damos en ese precioso nombre, el de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues ahora les invito a que por favor abran su Biblia. Abran su Biblia ahí en la carta de Pablo a los Filipenses, es aquí en el Nuevo Testamento, una de las cartas paulinas, Filipenses. Vamos a abrir el capítulo 3 y a buscar los versículos del 13 al 15. Se lo voy a repetir, Filipenses 3, del 13 al 15. Si no tiene Biblia a la mano, no se preocupe, ahí en la pantalla también aparecerá la letra y una narración para ayudarnos. Vamos pues a leer la palabra de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si piensan otra cosa, también eso nos lo revelará Dios. Bueno, estamos viendo esta serie referente al desánimo. Y el domingo pasado, por ejemplo, veíamos que el desánimo pues, es algo que mina nuestra vida, porque no nos permite avanzar, no nos permite lograr muchas cosas
y sobre todo en el ámbito espiritual no nos permite avanzar, ya sea trabajando para el reino de Dios, en lo personal también, pues el desánimo no nos ayuda a realizar nuestras tareas necesarias de cada día, y sobre todo pues se torna una vida muy triste, una vida con una desilusión, con una situación de que no se quiere hacer muchas de las cosas que antes sí nos motivaban o teníamos una ilusión. Aunque aun cuando no tenemos fuerzas y capacidad física, la oportunidad de hacerlo incluso, pues no lo hacemos porque nos falta ese empuje, ¿verdad? Ese ánimo. Y cuando se pierde ese ánimo, pues existe el desánimo. Hoy vamos a reflexionar sobre una de las causas del desánimo. Hace 8 días vimos que una de las causas es estar lejos de Dios, alejarse de Dios, tomar decisiones equivocadas, y pues eso también trae desánimo. Hoy vamos a reflexionar sobre que a veces vivimos o añoramos el pasado, o nuestro pasado nos impide que el día de hoy tengamos ánimo. Y esto es una realidad. A la mayoría no nos gusta recordar el pasado. Y puede ser por alguna de estas 3 causas. Quizás haya más, pero las más importantes son pues que nuestro pasado era más feliz, o lo consideramos que era más feliz que nuestro presente. La otra es que en nuestro pasado, al contrario, fue muy triste o fue muy doloroso, y el recordarlo nos entristece. Y el número 3 es que sentimos culpabilidad de nuestro pasado, porque antes de conocer a Cristo cometimos muchos errores, muchos pecados, muchas malas decisiones. Pero para cada una de estas 3 causas, la palabra de Dios nos tiene una respuesta. Eclesiastés 7:10 nos dice: no digas, ¿a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Pues no es la sabiduría la que te hace preguntar sobre esto. Es muy común, ¿verdad?, pensar que los tiempos pasados siempre fueron mejores. A menudo escuchamos a personas adultas o a personas mayores decir: en mis tiempos no estábamos tan mal respecto a esto o aquello. Sea la moral, sea la salud, sea lo que usted quiera, la economía, siempre tenemos la tendencia a decir que antes las cosas eran mejores. Incluso el día de hoy, aún con el modernismo que tenemos de la tecnología y demás, pues hay una moda que se llama retro, o sea que retrocede en el tiempo y está tomando elementos de hace 30, 40 años. Porque muchas veces tenemos esa nostalgia, tenemos esa situación de que quisiéramos vivir como era antes. Por ejemplo, cuando uno tiene hijos, pues siempre se añoran esas épocas, esos días en que eran pequeños, en que hacían sus buruquitas, eran tiernos y aprendían sus primeras palabras o sus primeros pasitos dieron nuestros bebés. Y a veces hasta sentimos feo ver fotografías o ver su ropita, porque es algo que decimos: qué bonitas épocas, pero ya pasaron, ya no están, y pues hasta nos da dolor recordar eso que ya pasó, ¿verdad? Y que ya no podemos volver atrás. Y es que si usted lo piensa, en la vida misma está llena de constantes despedidas y pérdidas. Por ejemplo, uno constantemente, conforme se hace mayor, pues va perdiendo partes de su salud, que ya le duele uno a una parte del cuerpo, que ya no puede uno caminar o hacer lo que hacía antes, etcétera. Se va despidiendo de ciertas capacidades, se va despidiendo de ciertas personas que ya lo dejaron a uno
o que se adelantaron y que ya el Señor las llamó a su presencia. También muchas veces nos tenemos que despedir de la vitalidad que teníamos antes, o de un trabajo, o de una casa donde vivimos mucho tiempo, y así nos vamos despidiendo de cosas y es difícil despedirnos de ello. Por eso a veces decimos, quisiera volver a ese tiempo en que vivía en tal lugar, en que tenía a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, o lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos que la vida tiene que seguir su curso. Como dice Pablo aquí, ¿verdad? Prosigo, no me quedo en el pasado. Tanto en nuestros hijos como en nosotros mismos, en nuestra salud, siempre hay cambios y que a veces esos cambios van a ser en detrimento de nosotros mismos. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que Dios en cierto lugar de la Biblia estableció una edad en la que pues la mayoría de las personas ya no pasa de esa edad. Entonces hay una realidad y la tenemos que vivir. Las cosas, aunque tal vez antes eran mejores, pues ya no pueden regresar. Ahora, si la Biblia nos está diciendo que no tenemos sabiduría al preguntar por qué las cosas eran mejores antes que ahora, pues entonces quiere decir que tampoco esto le agrada mucho a Dios, ¿verdad? Que estemos pensando que lo de hoy no está bien, que nada más lo de antes estaba bien. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues la Biblia nos dice que cobremos ánimo, que sigamos adelante y que tomados de la mano de Dios, pues vamos a hacer su voluntad. Porque finalmente Dios tiene un plan para nosotros de alguna forma en el futuro. Y podemos cumplir la voluntad de Dios aun cuando no tengamos las cosas que antes teníamos. Así que pongamos esto en oración. Si usted se siente así, si siente que se siente triste por el pasado, porque antes era mejor, pues póngalo a Dios en oración y sepa que Dios tiene un plan para su vida y que sobre todo tiene un futuro glorioso en la eternidad con Cristo. Piense que esta vida es pasajera, porque así lo dice la Biblia. Dios nos ha enseñado eso. Dice aquí, por ejemplo, 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ya lo ve? Está muy claro aquí en la palabra de Dios. Nuestro cuerpo se va desgastando, nuestra vida se va desgastando, pero el Señor tiene preparado para nosotros, dice aquí, una morada o una casa eterna en los cielos. Segundo punto, para muchas personas al revés, su pasado significa tristeza y dolor. Han sufrido cosas antes, a veces puede ser hace muchos años, puede ser hace poco. Hay personas que de niños sufrieron distintos traumas, ¿verdad?, psicológicos, sufrieron maltratos o abuso, soledad, incomprensión y muchas otras situaciones que se dan en la niñez. Quizá usted fue parte o le tocó sufrir alguna tragedia familiar, la pérdida de alguien cercano, algún accidente grave, alguna enfermedad. Sin embargo, cuando Dios nos toma como sus hijos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y somos hijos del Señor, Él nos consuela y enjuga nuestras lágrimas. Apocalipsis 7:17 nos dice así, esto lo está diciendo de un tiempo futuro, no de ahorita, pero quiero que se dé usted cuenta que Dios quiere que nosotros no suframos por el pasado. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva,
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de los creyentes. Entonces, Dios nos va a consolar. Esto no significa que nuestro pasado cambie. No se puede regresar el tiempo. No puede tampoco borrar nuestra memoria, que ya no nos acordemos, sino que nos ayuda en nuestra tristeza y para que no sintamos tanta tristeza. Es decir, Él nos consuela. Incluso uno de los nombres del Espíritu Santo que Jesús prometió dejar al creyente es el que consuela o el consolador. El Señor nos da una vida nueva. Así que somos nuevas criaturas, como dice la segunda carta a los Corintios 5:17. Jesús dijo que Él era el médico de los que estaban enfermos. Dijo, los que están sanos no necesitan de médico, pero los que están enfermos sí lo necesitan. Y las heridas psicológicas, los maltratos psicológicos o incluso los recuerdos malos de las cosas pasadas, pues son como una enfermedad en realidad, una enfermedad psicológica o espiritual. Y no hay mejor médico que Jesucristo para lavarnos, para limpiarnos de todo eso. Él puede quitar nuestro desánimo ocasionado por las cosas negativas que hemos vivido en el pasado. El punto número 3 que les comentaba es que a veces nosotros nos sentimos desanimados por los pecados o los errores que cometimos en el pasado. En 1 Corintios 6, Pablo les comenta a las personas que ya eran creyentes sobre que antes, dice, antes esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Vea usted, en muchas ocasiones el pasado nos trae desánimo. Cuando nos acordamos de pecados que hicimos, de malas decisiones, que quizás hasta hoy mismo repercuten en nuestra vida. Y por este pecado que cometimos en el pasado, sentimos desánimo a veces para trabajar en la obra de Dios, para predicar la palabra, para compartir nuestro testimonio cristiano, porque muchas veces no nos sentimos aptos o dignos cuando recordamos nuestra vida pasada. Y terminamos sin creer en nosotros mismos. Porque una vez o porque varias veces decidimos cosas incorrectas, decimos, yo ya no sirvo para tomar decisiones. Y a veces, pues sí es cierto, nos hemos equivocado varias veces, pero el problema es que muchas personas también se alejan de Dios y en lugar de buscar la palabra del Señor y de buscar el consejo divino, pues se ahuyentan de Él y empiezan a platicarle a otras personas y recurren a amigos, a familiares que ni siquiera son cristianos e incluso llegan hasta el extremo de acudir a adivinos, a brujos, a la astrología, etcétera, en lugar de recurrir a Dios. Y esto es un grave error que ningún creyente debería cometer. También he escuchado a hermanos que cuentan su testimonio, ¿verdad? Y dicen, yo era así, de esta forma, hice todo esto y ya después Dios me perdonó, Dios me trajo a su reino y me sacó de esta vida pecaminosa que llevaba, ¿verdad? Y ahora conozco a Cristo. Sin embargo, mis hermanos, yo no estoy de acuerdo en que cuando se den ese tipo de testimonios, se digan todos los detalles de una vida sin Dios. A la gente le gusta escucharlos.
E incluso, yo recuerdo hace tiempo, en los 90s, en los 80s, se vendían hasta los videos de los diferentes testimonios que había. Hoy en día pues están en internet, ¿no? En YouTube o en otras plataformas. Y casi todos se titulaban testimonio de un ex alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, de alguien que antes era alcohólico. Y así había distintos tipos de testimonios. Sin embargo, el problema de esos relatos es que no estaban glorificando a Dios, hermanos, sino más bien glorificaban a esos pecados que las personas cometían. Al relatar todos los hechos con todo lujo de detalle, de lo malo que estaban haciendo estos hermanos cuando no eran cristianos, pues es en realidad como volver a revivirlo. Y esto, desde todos los puntos de vista, no es correcto. Desde el punto de vista psicológico, se vuelve, el cerebro empieza a recordar, empieza a vivir otra vez. La persona que lo está escuchando se empieza a imaginar y también lo está reviviendo en su mente. No edifica, no exhorta a las buenas obras, no exhorta a una vida santa. Más bien está en peligro de que las personas que escuchan y hasta la misma persona que lo relata, pues caigan en tentación de esos pecados que se supone que ya no está haciendo la persona que da el testimonio. Dios nos asegura en su palabra que nuestros pecados han sido perdonados si nosotros hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Ya no tiene caso estar recordando cada detalle de lo que sucedió. Simplemente con decir, antes yo no estaba en Cristo, cometí muchos errores, cometí cosas malas, pero hoy he sido limpiado, he sido lavado. Y como dijo la palabra, no llames impuro a lo que Dios lavó. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 18, dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, si Jesucristo ya pagó con su preciosa sangre por nuestros pecados, pues ya, ¿qué más podemos hacer nosotros? No podemos dar un sacrificio mejor o mayor que el que Dios dio por medio de Jesucristo, su Hijo. Pero me llama la atención lo que dice el Señor. Dice, ya no me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, Jesús nos da una remisión total, porque la ofrenda perfecta fue Él. Incluso dice que hasta Dios mismo ya no se acordará de nuestras transgresiones. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué nosotros nos estamos acordando? ¿Y por qué nosotros estamos atormentándonos de que hice tal cosa y por qué me equivoqué en esto y por qué hice tal pecado? Si ni siquiera ya Dios se está acordando de ello. Y no es que Dios lo borre, sino que ya no se acuerda. Ahí dice muy claramente, ya no te traeré a la memoria, ya no me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Entonces, esta promesa es para todo creyente en Cristo, a quienes Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Si tú eres un verdadero cristiano, esta promesa es para ti. Y Apocalipsis 21:5 dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Si tú eres cristiano, ya como vamos a ver ahorita en un corito que vamos a cantar, todas somos nueva criatura, entonces todas las cosas son nuevas en nosotros. En Cristo somos personas nuevas. Ya no somos como éramos antes. Ya no pensamos como antes. Ya no razonamos como antes. Ahora lo hacemos conforme a Dios, conforme a su palabra y conforme a sus leyes. Pero además tenemos la seguridad de la salvación y de la vida eterna.
y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Por lo tanto, ya Dios, ni Él se acuerda, ni quiere que tú te estés acordando de esos pecados. Solo confía en la promesa de Dios, de que ya te fueron perdonados. Entonces, si quieres predicar, hazlo, anímate. Si quieres trabajar en la iglesia, decirle a tu pastor, hermano, yo quiero trabajar aquí, yo quiero ayudarle, ve y hazlo, anímate, porque el Señor ya totalmente lavó tus pecados. ¿Qué otra cosa más poderosa puede haber en el mundo para salvar pecados que la sangre de Jesucristo nuestro Señor? Nada puede haber más grande. Por último, si estamos desanimados por recordar nuestro pasado, ya sea que haya sido muy bueno, muy malo o muy pecaminoso, recuerda lo que escribió Pablo. Ahí lo leímos al principio en Filipenses. Pero una cosa hago, dice Pablo ahí en su carta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no continúes desanimándote, entristeciéndote por tu pasado, por los errores, por lo bueno, por lo malo que fue. Más bien, olvida lo que está atrás. Aquí dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, tú también olvida lo que queda atrás. Y extiéndete a lo que está adelante. En nuestro curso que tenemos ahí en nuestra página de YouTube, Una vida con propósito, ahí se explica que cuando uno tiene un propósito, cuando uno tiene un hacia dónde voy y hacia dónde quiero llegar, nuestra vida se ilumina y hay nuevas esperanzas, hay nuevo ánimo, nuevas ilusiones, porque dices, yo ya sé a dónde voy, yo ya sé qué quiero hacer, yo ya sé qué quiero lograr. Pero si nada más estamos mirando al pasado, pues no vamos a lograr nunca nada. Extendiéndome hacia lo que está delante. ¿Qué puede estar adelante de tu vida hoy? ¿Quieres predicar el Evangelio? ¿Quieres conocer más de la Biblia? ¿Quieres aprenderte versículos bíblicos? ¿Quieres ayudar a las personas con necesidad? ¿Quieres ayudar en un ministerio para niños? Hay muchas cosas en las que puedes tú servir al Señor. ¿Quieres servir al Señor trayendo a tu familia a los pies de Cristo? Y si tienes hijos, ya son cristianos tus hijos, tu objetivo, tu meta, tu ánimo debe de ser convertirlos a Cristo, traerlos a los pies del Señor. Quizás ellos van a una iglesia, pero tal vez todavía no han tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, extendámonos a lo que está adelante. Pídele a Dios qué cosas puede poner en ti para motivarte, para darte ese ánimo a que le sirvas, a que seas sus manos y sus pies aquí en la tierra. Porque Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, está sentado a la diestra de Dios. Pero ¿quién se quedó haciendo el trabajo de Jesucristo? Su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los creyentes en Cristo somos la iglesia. No es el edificio, somos los que creemos en el Señor. Nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas que a Dios le atañen en esta tierra. Recuerda que esta vida es pasajera. La vida eterna está delante de nosotros.
nos aguarda un llamamiento en Cristo Jesús, como dijo Pablo. Anímate, toma las promesas de la Biblia, no temas ni desmayes, sigue al Señor, confía en Él, pon en oración tus problemas, tu desánimo, tus tristezas, todo lo que tengas, el Señor es quien te puede sacar adelante. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti, suplicándote que tú seas, Señor, quien nos ayudes, quien nos des de tu bendición. Padre, gracias porque tú nos dices que no debemos ya ver al pasado. Quizás fue muy bueno, quizás fue muy doloroso, o quizás hubo pecado y desobediencia hacia ti, Señor. Pero si tú ya nos limpiaste, ya nos hiciste nuevas criaturas, yo te ruego, Señor, que ahora prosigamos a la meta, como nos dice el apóstol Pablo en su carta. Señor, nos ponemos pues en tus manos y te pedimos nos des ánimo, fuerza y energía para hacer tu voluntad. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar teniendo nuestro último canto. Me pongo a sus órdenes si usted quiere comunicarse conmigo o con nosotros en nuestros diferentes ministerios ahí en la misión Jesús, Esperanza y Vida. Por favor, visítenos en nuestra página web, nuestra página de Facebook. Abajo en la descripción de este video dejo todos los vínculos y los datos de contacto. Después de este corito vamos a tener los avisos. Entonces cantemos Que el Señor le bendiga. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se aparta otro de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Con esto hemos finalizado otro culto. Oramos para que sea de bendición para sus vidas y que Dios haya hablado a sus corazones.
Recuerde que Dios es el único que puede transformar su presente y así preparar un futuro. Recuerde que si hay algunas voces en su pasado que le han hecho creer que usted es algo que usted no siente que es, puede ver nuestro estudio bíblico virtual Una vida con propósito, un estudio de 40 sesiones donde le enseñaremos qué es y qué no es cierto sobre su identidad y cómo construir un futuro que vaya dirigido a Dios. Y si quiere una asesoría aún más personalizada, no dude en contactarnos en nuestra página oficial jesusesperancayvida.org o en nuestra página de Facebook. Para nuestros amigos y hermanos que se hayan mudado o vivan en Aguascalientes, nos estamos reuniendo presencialmente en la dirección que aparece en pantalla. Para consultar nuestros horarios, puede visitar nuestra página oficial en Google Maps. Nuestro culto ya ha terminado, pero nuestro servicio apenas comienza. Que Dios le bendiga ricamente.